Bien, y nos vamos al móvil. En este caso el móvil nos lleva al tema del día, a tratar de reflexionar y de pensar esto que comentábamos en el arranque de la jornada. Esta pibi en la calle. ¿Cómo estás, Silvina? Buen día. Buen martes, chicos, ¿cómo están? Buen día para todos. Sí, vamos a tratar de analizar con la abogada constitucionalista Carmen Fontán esta prohibición que consiguió el Gobierno Nacional de publicar audios que estarían adjudicados a Karina Milei. ¿Se puede, Carmen, considerar efectivamente que es censura previa? Bueno, realmente es más que evidente que es censura previa, ¿no? Lo que la gente tiene que saber es que hay dos acciones procesales que están por andariveles distintos. Una que es una denuncia penal que fue formulada por el Ministerio de Seguridad, donde si uno lo lee parece la trama de una novela de espionaje, porque se denuncian espionajes clandestinos de todo tipo. Y por el otro está esta causa donde se pidió una medida cautelar ante un juez civil y comercial federal, y esa medida cautelar estaba enfocada en que no se transmitieran, reprodujeran, difundieran de ninguna manera audios que eran atribuidos a Karina Milei y que habían sido anunciados, porque la cautelar tiene una particularidad, dice audios que fueron anunciados el 29 de agosto del 2025. Es decir, audios que no fueron escuchados por el juez, solo tiene idea de que fueron anunciados, de tal manera que no habría ni siquiera la ilegitimidad o ilegalidad que manifiestan ellos de que fueron audios tomados en casa de gobierno de forma subrepticia por un ente que haría espionaje clandestino. Realmente lo cierto es que esta es una medida cautelar a todas luces inconstitucional. Hay una clara violación de muchas normas de la Constitución, el 14, el 32, de los instrumentos internacionales. Que le digamos a la gente, nuestra Constitución erradica de raíz la censura previa. Es decir, lo que existe son las responsabilidades ulteriores, pero de ninguna manera la Constitución habilita la censura previa. Es más, a nivel internacional, la única censura que se habilita es la de los espectáculos públicos para menores. Es decir, para el resto solo existen las responsabilidades, sean penales o civiles posteriores, porque lo que quiere la Constitución es justamente que se forme la opinión pública, que se escuchen las dos campanas, sobre todo una cautelar obtenida por un juez que está muy cuestionado en su imparcialidad. Sabemos que este juez federal tiene denuncias por acoso laboral, por maltrato a los empleados y también incluso de abuso. Es decir, que han sabido dónde pedir la medida cautelar porque sabían que realmente no era un juez imparcial e idóneo y era fácilmente pasible de ser presionado para obtener una medida cautelar que, ya les digo, fue resuelta prácticamente en 24 horas. ¿Qué cabe hacer? ¿Quién debería reaccionar ahora como para equilibrar el escenario? Bueno, esta medida tiene que ser obviamente apelada y seguramente se van a presentar varias entidades pidiendo y reclamando la libertad de expresión, que es justamente lo que en este momento está conculcado. Hace un ratito hablaban del caso Servini de Cubría. El caso Servini de Cubría fue un caso similar. Es decir, se había aplicado una censura previa antes que el programa hubiera sido difundido y solo con la publicidad del programa, y la Corte claramente denegó en ese caso la medida que había pedido la jueza Servini de Cubría y restituyó la libertad de expresión. Yo pienso que ahora va a ocurrir exactamente lo mismo con la Cámara. Fíjense en que la medida cautelar es tan amplia que dice cualquier medio gráfico, audiovisual, redes sociales. Es prácticamente insólito. Creo que es un fallo para la Argentina insólito de que haya una medida de censura con tal alcance, es decir, que alcance a todos los medios. Mis compañeros de piso la escuchan también. Carmen, ¿cómo está? Fernando la saluda. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, un gusto. El juez, cuando firma la cautelar, habla de preservar la intimidad, la confidencialidad de la secretaria general de la Presidencia, pero la pregunta tiene que ver con por qué es importante para la sociedad que no exista la censura previa en un caso como este, por ejemplo.
Porque desde que se incorporó, sobre todo el artículo 32 en la Constitución, que es de 1860 ese artículo, primitivamente la Constitución histórica del 53 hablaba de publicar las ideas sin censura previa. Pero la disposición del artículo 32 fue mucho más allá, porque lo que se plantearon ellos es que el único modo de formar la opinión pública es escuchar las dos campanas. Y entonces una vez que uno la escucha puede tener su propia opinión, pero no puede un juez condicionar la conformación de la opinión pública aplicando una censura previa, porque estamos, si no, volviendo un gobierno paternalista y autoritario que condiciona y dice qué es lo que nosotros podemos escuchar o no podemos escuchar. Tal es así, Fernando, y te hago un hincapié, cuando ellos denuncian que se viola la Ley de Seguridad Nacional, esa famosa Ley 25520, que es aplicable para el personal de las agencias de inteligencia del Estado o los que ya han formado parte de la inteligencia del Estado, fíjate vos que en realidad es una forma de decir, señores, nosotros no tenemos seguridad en la Casa Rosada. Es decir, están trasladando un problema de seguridad interna, de inteligencia interna que tienen ellos, trasladándolo el problema al Poder Judicial, el problema a la sociedad, no resuelven sus problemas de inteligencia interna e impiden que la gente pueda enterarse de los eventuales audios que existieran, que si hubiera una afectación a la intimidad, al honor, existe un sistema de reparación previsto y de responsabilidad ulterior, pero no se puede, sin demostrar la ilegalidad o la ilegitimidad, haber prohibido el pase de estos audios que, ya te digo, no está acreditada, el juez no tuvo tiempo material ni de saber qué contenían los audios, tal es así que la medida cautelar dice, dispónese esta medida cautelar para los audios que se anunciaron el 29 de agosto. Es decir, no sabemos ni siquiera el contenido, menos lo sabe el juez, de tal manera que te das cuenta que no podría invocar que hay ilegitimidad o que fueron tomados de forma clandestina esos audios y que se está violando el derecho al honor, a la honra, a la intimidad de la secretaria de Presidencia. Claro. Carmen, ¿cómo estás? Ramiro te saluda, buen día. La última... Hola Ramiro, ¿cómo estás? La última, y tiene que ver no solo con esto, sino con un contexto de muchos hechos que vienen sucediendo, y me interesa tu opinión respecto de por qué es importante plantear esto y reclamar que se defiendan los valores, la república, los derechos, digo, porque a veces hay una mirada selectiva respecto de quién violenta las instituciones o los derechos y en función de eso opinamos, digo, y nos incluyo a todos como sociedad. Pero ¿por qué es importante defenderlo siempre con independencia de quién esté en el medio? Sí, mira, es muy importante lo que vos preguntás o lo que estás formulando y viene a cuento de lo que ustedes estaban diciendo con lo de Tato Bores. En aquel momento, en aquel programa de Tato, y yo me acuerdo, estaba todo el arco representado, todos los artistas. Sí. Hoy esto está muy polarizado porque si la medida beneficia a unos, bueno, gritan los del costado, y si no, a la inversa. Cuando lo que está en juego son valores mucho más importantes. Yo no defiendo ni una postura ni defiendo la otra, pero sí defiendo la importancia que la libertad de expresión tiene, no solo para la República, sino sobre todo porque estamos en medio de un proceso electoral y la gente tiene que conocer la verdad de lo que ocurre, hay que transparentar. La República es transparencia, entonces no nos tenemos que asustar porque se conozcan los hechos, habrá que ver después las responsabilidades, pero la libertad de expresión está por encima de cualquier bandería política. Hoy nos tenemos que enrolar en la defensa irrestricta. Yo puedo no estar de acuerdo con el canal de streaming Carnaval, puedo no estar de acuerdo con la conducta de este abogado Bindi, pero bueno, que se los investigue y si hay ilícitos penales que se lo castigue, pero no por la conducta o por las fallas de un sistema de seguridad tenga que pagar la libertad de expresión, que es una libertad fundante del resto de las libertades constitucionales. Carmen, perfecto, clarito. Gracias por este móvil. Un saludo para vos, como siempre. Al contrario. Por la defensa. Gracias a ustedes y un abrazo para... Ahí está. Gracias, Fernando. Gracias, Silvina. Enseguida volvemos con vos.